No pensé que llegaría a esto, pero mi tranquilidad está costándome demasiado. Esta semana contraté a un detective privado para seguir a mi esposa. Dudé mucho tiempo, pero sentí que era necesario. Todo resultó ser más sencillo de lo que imaginaba. Lo llamé, expliqué mi situación, y él lo tomó como un caso rutinario, como si estas historias fueran su pan de cada día. Para él, no fue sorpresa, para mí, era solo el inicio. Me llamo Santiago y tengo 54 años. Soy dueño de una de esas grandes empresas con oficinas en todo el país. Mi esposa, Rosa, tiene 38 años y es ama de casa. Siempre ha estado muy pendiente de su físico. Ir al gimnasio no era simplemente una rutina para ella, lo hacía con disciplina, como si fuera parte de su trabajo. Incluso me convenció de dejar la comida chatarra y de empezar a ejercitarme, algo que en su momento agradecí. Ella siempre decía que era por mi bien. Un día, por curiosidad y aprovechando que tenía tiempo libre, decidí ir al gimnasio al que asistía Rosa. Sabía las horas exactas en las que entrenaba porque ella misma las había establecido de manera fija, casi religiosa. Llegué al lugar y pasé un buen rato haciendo ejercicio. Sin embargo, no la vi por ninguna parte. Pensé que tal vez habría cambiado su horario ese día, pero me extrañó que no lo hubiera mencionado. Terminé mi entrenamiento y volví a casa. Al llegar, la casa estaba vacía, como era de esperar, ya que ella aún no regresaba. Decidí tomar una ducha. Al entrar al baño, noté algo en el suelo que brillaba bajo la luz, un brazalete extraño. No era mío, y no lo había visto en Rosa antes. Lo levanté, observándolo detenidamente, preguntándome cómo había llegado ahí. Cuando Rosa regresara, definitivamente pensaba preguntarle al respecto. Cuando Rosa llegó a casa, casi me había quedado dormido en el baño. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mi trance, y menos mal, porque estaba a punto de quedarme bajo el agua. Había estado tan absorto en mis pensamientos que olvidé por completo el brazalete que aún tenía en la mano. Rosa entró con una sonrisa que nunca abandonó su rostro y me saludó con un abrazo cálido. Era una de esas sonrisas que podrían convencer a cualquiera de que todo estaba bien en el mundo. Me ayudó a salir del baño y luego se dirigió a la cocina para preparar la cena, como si fuera una noche cualquiera. Mientras cenábamos, la curiosidad que había estado acumulando finalmente me empujó a hablar. Con un tono casual, le pregunté por qué no la había encontrado en el gimnasio esa mañana. Rosa hizo una pausa mientras cortaba su ensalada. Su mirada parecía perdida, como si buscara la respuesta en algún rincón de su mente. Después de unos segundos, sonrió de nuevo y respondió. Hoy fui a un concierto con una amiga. Vino una banda famosa, ¿sabes cuál? Rammstein. La miré con los ojos muy abiertos, sorprendido. No recordaba que alguna vez hubiera mencionado que le gustaba ese tipo de música. Por lo que sabía, su estilo era más suave, algo más acorde con las clases de pilates y yoga que tanto adoraba. ¿Desde cuándo te gusta esa música? Le pregunté con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Por un momento, noté que se tensaba. Fue sutil, apenas un cambio en su postura y en el tono de su risa cuando respondió. Siempre escucho esa música durante mis entrenamientos. Me ayuda a concentrarme. Asentí, aunque su explicación no terminaba de convencerme. Algo no encajaba. Era difícil imaginar a Rosa escuchando canciones tan intensas mientras hacía sentadillas. Sin embargo, su respuesta fue lo suficientemente convincente como para desviar mi atención, al menos por el momento. El resto de la cena transcurrió sin más incidentes. Conversamos sobre temas cotidianos, aunque no podía quitarme de la cabeza la forma en que había vacilado al responder. Había algo más, pero no podía ponerle nombre todavía. Esa noche, cuando finalmente me acosté, el día se desvaneció en mis pensamientos. Entre las preguntas que flotaban en mi mente, el brazalete se quedó olvidado en el baño. Por ahora. Me desperté por la mañana con un fuerte dolor de cabeza. Apenas pude sentarme en la cama, y mientras me frotaba las sienes, le pedí a Rosa que me trajera unas pastillas. Ella se levantó con calma, con ese andar ligero que parecía tan natural en ella, y salió de la habitación. En el silencio que dejó tras de sí, de repente empecé a escuchar notificaciones llegando al teléfono de Rosa, una tras otra, como si alguien estuviera escribiéndole sin parar.
Cuando regresó con las pastillas, me las dio con una sonrisa y se sentó junto a mí. Mientras las tomaba, no pude evitar preguntarle: ¿quién te está escribiendo tan temprano y con tantas ganas? Ella rió suavemente, como si la respuesta no tuviera importancia. Es mi nuevo entrenador, dijo, como si nada. Es joven y tiene esta costumbre de enviarme memes. Es bastante gracioso y muy hablador. Hablaba de él con cierta ligereza, casi riéndose, como si quisiera que pareciera un detalle insignificante. Pero mientras lo describía, mencionó algo que me dejó pensando. Es algo bajito, mide unos 168 cm, nada que ver contigo. Era un comentario casual, pero me pareció extraño que añadiera eso. Yo, con mis 185 centímetros y un físico considerablemente más grande, no había sentido jamás la necesidad de compararme con alguien más. Pero Rosa, aparentemente, sí lo había hecho. ¿Por qué? Sin embargo, el dolor de cabeza seguía siendo mi prioridad, así que dejé pasar el tema. Tras un rato, el malestar se fue disipando y comencé a alistarme para el trabajo. No tenía prisa, ya era casi mediodía y mi secretaria era capaz de manejar la mayoría de las situaciones sin mi intervención. Agradecí tener a alguien tan eficiente, sobre todo cuando no tenía la energía para enfrentar la mañana. Al llegar a la oficina, mi subdirector me estaba esperando en la entrada. Me saludó con una sonrisa breve, pero luego me observó con más detenimiento. Santiago, hoy luces fatal. ¿Qué pasó?, preguntó con algo de preocupación. Suspiré y respondí mientras dejaba mi maletín sobre el escritorio. No dormí bien esta mañana. Me dolía la cabeza, y no sé, hubo una serie de cosas raras que me dejaron pensando. Él se quedó en silencio por un momento, y luego lanzó una frase que me golpeó como un ladrillo. Rosa no es de fiar. Me quedé congelado. ¿Por qué había dicho eso? ¿Sabía algo que yo no? ¿Era solo una suposición o había visto algo? Sentí como una oleada de incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela, sin querer sonar demasiado ansioso. Él levantó las manos, como disculpándose, pero sus palabras ya habían dejado una marca. Una sospecha que antes estaba enterrada ahora empezaba a tomar forma. Ese día, el trabajo pasó como un borrón. Mi mente estaba atrapada entre los comentarios de Rosa, las notificaciones en su teléfono y lo que había dicho mi subdirector. Las piezas no encajaban, pero empezaban a formar un cuadro que no me gustaba en absoluto. Esa noche llegué a casa agotado. Me quité la ropa con pesadez y me dejé caer en el sofá, buscando en vano un momento de paz. Todo parecía coincidir demasiado, como si el universo estuviera jugando una broma cruel. Un brazalete desconocido, un entrenador nuevo del que no debería preocuparme, el comentario extraño de mi subdirector, Rosa faltando a sus clases de gimnasio por un concierto de una banda que jamás había escuchado. Era como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran armando, pero el resultado no tenía sentido y me bloqueaba por completo. Rosa llegó poco después, radiante como siempre, como si nada la inquietara. No quería montar un drama, pero no podía contener más mi incertidumbre. Sin rodeos, le pregunté sobre el brazalete. ¿Qué tipo de brazalete es este?, solté, señalándolo en la mesa. Ella no titubeó. Su respuesta llegó rápida y directa. Ah, lo encontraste. Qué bueno. Es de mi amiga, la que me acompañó al concierto. Lo perdió ese día, ¿recuerdas? Sonrió como si hubiera resuelto un misterio sin importancia. Pero mis dudas persistieron. ¿Qué amiga? ¿Por qué no decía su nombre? Había algo en su tono, en su falta de detalle, que me hacía sentir como si estuviera en un mundo donde nada tenía sentido. Intenté calmarme, pero esa noche el sueño me eludió. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, encontré a mi subdirector en su oficina. No podía dejar de pensar en lo que había dicho el día anterior, así que decidí enfrentarlo. Ayer me dijiste algo raro sobre Rosa. ¿Qué quisiste decir?, pregunté, intentando sonar casual. Él se rió y agitó la mano como si fuera una tontería. Solo bromeaba, Santiago. Es que hace mucho tiempo que no nos reunimos como familia, ¿recuerdas? Antes era nuestra tradición. Lo dije en ese contexto.
Sus palabras parecían sinceras, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Me aferré a la idea de que tal vez todo estaba en mi cabeza, pero la sensación de que algo estaba mal seguía ahí, como una sombra que no desaparecía. Esa noche, decidí reunirme con mis mejores amigos. Los llamé y les propuse ir a tomar algo, como solíamos hacerlo antes. Era una forma de distraerme, y quizás, encontrar algo de claridad. Cuando todos llegaron, noté que me miraban con atención. «Hombre, no te ves bien. ¿Te has visto en un espejo?», bromeó uno de ellos. Respondí con una sonrisa débil y una broma de vuelta, pero no podía ocultar que algo me estaba comiendo por dentro. Pasaron un par de horas entre risas y anécdotas, pero finalmente me abrí. No podía seguir cargando con todo yo solo. «Tengo que decirles algo». Sus risas se apagaron, y me miraron con atención. Les conté todo, el brazalete, el entrenador, el comentario del subdirector, el concierto. A medida que hablaba, la frustración y la incertidumbre se desbordaron. Cuando terminé, ellos permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. «Santiago», dijo finalmente uno de ellos, con tono serio. «Esto no suena bien. No estás imaginando cosas, pero tienes que manejarlo con cuidado». Sus palabras confirmaron lo que temía. No estaba loco. Había algo detrás de todo esto, algo que no podía ignorar. La noche avanzó, pero yo sabía que el verdadero peso de lo que estaba enfrentando apenas comenzaba. Desde ese momento, pasó más de una semana mientras el detective privado seguía buscando pistas. Estaba atento a cada detalle, y finalmente me llamó con un hallazgo. «Santiago, encontré algo, pero no es significativo. Tu esposa no va al gimnasio tan a menudo como mencionaste». Sus palabras no encajaban con lo que sabía. Rosa gastaba una suma considerable en el gimnasio, y siempre me había dicho que era su prioridad para mantenerse en forma. ¿A dónde iba ese dinero, si no era al gimnasio? Este detalle rompía aún más el cuadro de normalidad que intentaba sostener en mi mente. Estaba tan absorto en mis pensamientos que olvidé que todavía tenía al detective en la línea. Su voz me devolvió al presente. «¿Santiago? ¿Estás ahí?». Me apresuré a responder. Sí, estoy aquí. Por favor, avísame en cuanto encuentres algo más». Colgué y me senté en silencio, intentando unir todas las piezas. Pero nada tenía sentido. Intentaba convencerme de que todo eran imaginaciones mías, paranoia. Sin embargo, algo en mi interior gritaba que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Necesitaba tomar medidas más drásticas. Llamé al jefe de ciberseguridad de mi empresa. Le expliqué lo que necesitaba, un programa para espiar el teléfono de Rosa. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que me respondiera. «Santiago, eso podría tener implicaciones legales». Sin pensarlo, le grité. «Es mi esposa». Inmediatamente me arrepentí. Me disculpé y le pedí que mantuviera la conversación en privado. Prometí un generoso bono si me ayudaba, y, para mi alivio, aceptó sin dudar. Esa noche, cuando llegué a casa, Rosa me esperaba en la sala con la cena ya servida. Su sonrisa era la misma de siempre, cálida, despreocupada, como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Pero yo sabía que detrás de esa fachada algo estaba ocurriendo. Mientras cenábamos, intenté pensar en cómo obtener su teléfono. Después de cenar, probé un truco. Intenté acercarme a ella, buscando un momento de intimidad, esperando que después de eso fuera a la ducha y dejara el teléfono desatendido. Pero para mi sorpresa, me rechazó con una excusa rápida. «Me duele la cabeza, Santiago. Además, estoy cansada». Era otro detalle que se sumaba a la creciente lista de cosas que no cuadraban. Decidí cambiar de estrategia. Fui al botiquín y escondí las pastillas. Más tarde, cuando ya estábamos en la cama, le pedí. «Rosa, ¿puedes traerme las pastillas? Me duele mucho la cabeza». Ella se levantó sin dudar, dejando el teléfono sobre la mesa de noche. Apenas salió de la habitación, tomé su teléfono y, con las instrucciones que me había dado el jefe de ciberseguridad, instalé el programa. Fue rápido y discreto, unos pocos toques y todo quedó listo. Desde la cocina, escuché su voz.
No las encuentro. ¿Seguro que están aquí? Sí, deben estar ahí, respondí, ganando algo de tiempo. Finalmente, regresó a la habitación sin las pastillas. No las encontré. Mañana compro otras. Me limité a sentir, aliviado de que mi plan hubiera funcionado. Cuando apagamos las luces y nos acostamos, mi mente ya estaba en lo que podría encontrar en su teléfono. Había llegado al punto donde las respuestas eran inevitables, por dolorosas que fueran. Al día siguiente, me desperté antes que Rosa. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por ansiedad, sino por la certeza de que hoy comenzaría a desentrañar la verdad. Apenas Rosa salió de casa rumbo al gimnasio, o al menos eso me había dicho. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación vinculada al Spyware. En la pantalla apareció un flujo constante de información, mensajes, llamadas, ubicaciones, incluso fotografías. Me tomó un momento procesar todo. Empecé revisando los mensajes de texto, pero no encontré nada fuera de lo común, conversaciones con amigas, recordatorios de citas médicas, nada alarmante. Pero entonces, pasé a las aplicaciones de mensajería instantánea. Ahí estaba. Un nombre que no reconocía. Alex. El hilo de mensajes me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había decenas de conversaciones, todas recientes. Al principio, parecían inocentes, bromas, memes, comentarios triviales. Pero mientras retrocedía en el tiempo, los mensajes tomaban otro tono. Había coqueteos sutiles, referencias a encuentros y, finalmente, mensajes demasiado explícitos como para ignorar su significado. Hoy en el mismo lugar, decía uno de los textos recientes. Por supuesto, no puedo esperar para verte, había respondido Rosa. La sangre me hervía. Continué buscando, ahora en las ubicaciones registradas. Su gimnasio resultó no ser el gimnasio en absoluto. Según los datos, pasaba buena parte de sus mañanas en un café discreto en la otra punta de la ciudad, y algunas tardes en un motel cuyo nombre me resultaba tan genérico como condenatorio. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Por qué no me di cuenta antes? Mientras seguía revisando, vi que Alex también le había enviado fotos, una de ellas tomada frente al espejo de lo que parecía ser un gimnasio. Era un hombre joven, de complexión atlética pero no muy alto, tal como Rosa lo había descrito. Todo empezaba a encajar, el nuevo entrenador, las excusas, las ausencias. El brazalete, incluso su sonrisa despreocupada. El cuadro se armaba ante mis ojos, y no podía negar lo que estaba viendo. Rosa no solo me estaba mintiendo, había construido toda una fachada para ocultarlo. Cerré la aplicación y me hundí en el sofá. El peso de la evidencia era abrumador, pero mi mente seguía buscando razones, excusas, algo que me permitiera creer que esto no era real. ¿Era esto lo que mi subdirector había intentado decirme? ¿Lo sospechaba también? Mi corazón se dividía entre el dolor y la ira. Cuando Rosa regresó esa tarde, fingí normalidad. La vi como si fuera la misma mujer con la que había compartido años de vida, pero ya no podía mirarla igual. Sabía que debía planear mi siguiente movimiento con cuidado. Confrontarla de inmediato no era una opción. Tenía que descubrir más, obtener pruebas irrefutables. Esta vez, no dejaría lugar a dudas. Había algo que no cuadraba. El detective que había contratado no había encontrado casi nada después de tanto tiempo. ¿Cómo era posible? Me sentía como si estuviera pagando por una sombra. Fue entonces cuando decidí que, si quería respuestas, tendría que buscarlas yo mismo. Lo llamé esa misma mañana, mi paciencia al borde del colapso. Voy a pagarte por la última semana de trabajo, pero ya no necesito tus servicios. El silencio del otro lado de la línea se rompió con un resoplido de frustración. Como quieras, respondió finalmente, y colgó sin más. Sentí una mezcla de alivio y determinación. Ahora todo dependía de mí. Esa misma tarde, comencé a seguir a Rosa por mi cuenta. Observé sus movimientos con atención, anotando mentalmente cada detalle. Cuando salió de casa, tomé mi coche a una distancia prudente. La vi dirigirse al centro comercial. No era extraño que fuera de compras, pero algo en su actitud me parecía diferente.
Desde mi asiento en el estacionamiento, la observé entrar y salir de varias tiendas. Cada cierto tiempo, recibía notificaciones del banco en mi teléfono, pequeños cargos, pero constantes. Pensé que quizá estaba comprando ropa, zapatos o algún capricho. Sin embargo, algo no encajaba. Cuando finalmente volvió a casa, yo llegué poco después, preparado para ver las bolsas que justificarían esos gastos. Pero no había nada. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté con una sonrisa casual. Bien, algo agotador, respondió mientras dejaba las llaves en la mesa y se dirigía al sofá. Nada en su comportamiento delataba algo fuera de lo común, pero yo sabía que había algo detrás. ¿A dónde iba ese dinero? ¿Qué estaba comprando? Sentí como la incertidumbre se acumulaba en mi pecho, pero me esforcé por actuar como si todo estuviera bien. La noche transcurrió como cualquier otra. Cenamos juntos, vimos un poco de televisión, y nos preparamos para dormir. Pero mientras ella dormía, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar, pero aún faltaba algo que explicara del todo su comportamiento. Sabía que no podía detenerme ahí. A partir de ahora, no solo sería su esposo, sería también su sombra. La verdad estaba cerca, y yo no pensaba detenerme hasta encontrarla. Al día siguiente, me fui a trabajar temprano, decidido a terminar todo antes del almuerzo para tener tiempo de revisar lo que Rosa estaba haciendo desde su teléfono. A la 1 en punto, abrí la aplicación y revisé su ubicación. Me sorprendió ver que estaba en nuestra casa, normalmente, a esa hora ella nunca estaba ahí. La curiosidad me invadió, y decidí activar el micrófono remoto de su teléfono. Lo que escuché me dejó helado. Rosa estaba hablando con su entrenador, el mismo que, aparentemente, pasaba más tiempo con ella de lo que yo había imaginado. Su voz sonaba juguetona, casi seductora, mientras le preguntaba si le habían gustado sus regalos. ¿Te gusta ser el chico de una MIF que puede darte todo?, preguntó, riendo suavemente. Después de un momento, agregó algo que atravesó mi pecho como una daga. ¿Santiago me aburre tanto? Su fuerza masculina ya no me impresiona. Pero tú eres sangre joven, justo lo que necesito. Él reía complacido y coincidía con cada palabra que ella decía. Rosa le prometió que, si seguía siendo un buen chico, le regalaría el reloj que tanto deseaba. Al escuchar el nombre de la marca, busqué el modelo en internet y lo encontré. Costaba 10,000 euros. En ese momento, las piezas comenzaron a encajar. Ese era el dinero que ella decía gastar en el gimnasio. Ese era el motivo por el cual no iba tanto como decía. Ese era el dueño del brazalete que encontré. Pero lo peor vino después. Ella mencionó que yo no podía tener hijos y que deseaba embarazarse de él. Recordé la conversación que habíamos tenido tiempo atrás, cuando ella me dijo que no quería adoptar ni hacer inseminación artificial porque no sería un hijo nuestro. Ahora, estaba encantada con la idea de tener un hijo, pero no de mí. Mi mente estaba en blanco, como si parte de mí hubiera muerto al escuchar eso. Pero lo siguiente que dijo terminó de romperme. Cuando quede embarazada, buscaré la manera de divorciarme de él. Me aseguraré de obtener una buena cantidad de dinero para que podamos vivir juntos sin preocupaciones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí una furia fría que me impulsó como una bala. Dejé mi oficina, tomé las llaves del coche y manejé a casa con el corazón latiendo como un tambor. Mi mente no podía procesar nada más que la traición que acababa de escuchar. Llegué a la casa y traté de entrar en silencio, aunque al final no importó. Rosa y su entrenador estaban demasiado ocupados en nuestra habitación para notar mi presencia. Nuestra habitación. Mi espacio, nuestro espacio. Lo que vi al abrir la puerta me quemó los ojos, estaban en la cama, sin siquiera molestarse en cubrirse. Era una imagen que nunca podría olvidar. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Caminé lentamente hacia la habitación, hasta que estuve frente a ellos. Abriendo la puerta de par en par, solté un grito que resonó por toda la casa. ¡Rosa! Ambos se congelaron, sus rostros llenos de pánico. El momento que había temido y sospechado durante semanas estaba finalmente frente a mí. Y ya no había marcha atrás. Agarré al entrenador por la piel del cuello, sin importarme nada más que el impulso de sacarlo de mi casa. Lo estampé contra la pared,
el sonido resonando en la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, lo arrastré hacia la puerta. ¡Fuera de mi casa!, le grité, mientras lo empujaba hacia el pasillo. Él intentó balbucear algo, una excusa o una súplica, pero no quise escucharlo. Lo empujé hacia afuera, desnudo y ridículo, y cerré la puerta de golpe detrás de él. «No te quiero volver a ver cerca de aquí», le grité desde el otro lado de la puerta. Regresé a la habitación, mi pecho subiendo y bajando por la furia. Rosa estaba sentada en la cama, cubierta con una sábana, llorando de manera desconsolada. Intentaba balbucear una explicación, palabras entrecortadas y llenas de súplica. «Santiago, por favor, no fue lo que parece, todo fue espontáneo, yo no quería». Sus lágrimas caían sin parar, pero no sentí ni una pizca de compasión. Mi mente estaba demasiado llena de rabia y de las palabras que había escuchado el día anterior. Me acerqué despacio, saqué mi teléfono y presioné reproducir. La grabación de su conversación con Alex llenó la habitación, sus risas, su desprecio hacia mí, y sus planes para el futuro con otro hombre. En ese instante, su rostro cambió por completo. Las lágrimas cesaron, y en lugar de arrepentimiento, una furia contenida emergió. «¿Estuviste espiándome?», gritó, su voz llena de rabia. «Eres un enfermo, un paranoico». «Yo soy el enfermo», repliqué, mi voz cortante como un cuchillo. «Tú eres la que destruyó nuestra vida, la que planeó traicionarme y sacarme todo». Su furia solo creció. Se levantó de la cama, dejando caer la sábana, y comenzó a atacarme, tanto verbal como físicamente. «Siempre fuiste un control freak. Un aburrido. Nunca supe por qué me casé contigo», me gritó mientras me empujaba con fuerza. Intenté mantener la calma, pero cada palabra era como una nueva herida. Cuando empezó a golpearme con las manos, la detuve sujetándole las muñecas, pero eso solo la enfureció más. «Déjame ir. Esto es tu culpa. Si no fueras tan insoportable, nada de esto habría pasado», espetó, su rostro lleno de odio. La situación era surrealista. La mujer con la que había compartido años de vida, con quien creía haber construido un futuro, ahora estaba ahí, insultándome, atacándome, culpándome por su traición. En ese momento, me di cuenta de que no había nada que salvar. «Rosa, se acabó», dije con una frialdad que ni yo reconocía en mi voz. «No hay nada más que hablar». Ella se quedó inmóvil por un instante, como si mis palabras la hubieran paralizado, y luego volvió a llorar, esta vez de pura rabia. Sabía que nuestra historia había llegado a su fin, pero aún quedaba mucho por resolver. Después de la confrontación, dejé a Rosa en la habitación, todavía llorando y lanzando insultos al aire. No podía escucharla ni un segundo más. Bajé a la sala, me serví un vaso de agua y respiré hondo. Mi mente era un torbellino, pero en medio de todo, había una decisión clara. No iba a dejar que Rosa se saliera con la suya. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Jorge, un hombre que siempre había sido directo y contundente. Cuando le expliqué la situación, él guardó silencio por un momento. «Santiago, esto no será fácil, pero puedo ayudarte. Si todo lo que dices es cierto, tenemos argumentos suficientes para protegerte. Pero debes saber que esto puede volverse sucio». «Haz lo que sea necesario», respondí, mi voz firme. «No quiero que Rosa obtenga nada de esto. Ni un centavo». Jorge pidió que le enviara todo lo que tenía, las grabaciones, los movimientos bancarios que probaban que ella gastaba dinero en su amante, y cualquier otro detalle que pudiera usar en su contra. Pasé horas recopilando toda la evidencia. Revisé cada mensaje que había obtenido del espiguare, cada transacción sospechosa, cada pequeño detalle que probara que Rosa no solo me había traicionado emocionalmente, sino también financieramente. Cuando nos reunimos en su oficina, Jorge tenía una estrategia clara. «Primero, vamos a asegurar tus bienes personales», dijo, colocando un contrato frente a mí. «Vamos a transferir tus activos principales, como tu empresa, a un fideicomiso que esté fuera del alcance de cualquier reclamo matrimonial. Esto es completamente legal y efectivo si lo hacemos antes de que ella pueda presentar una contrademanda». «¿Y la casa?», pregunté. Jorge sonrió, aunque su expresión era más fría que amigable. «La casa es un bien conyugal,
pero podemos demostrar que la mayor parte de la hipoteca fue pagada con tu dinero. Además, si demostramos que Rosa usó recursos maritales para financiar su relación extramarital, el juez puede fallar a tu favor. Mientras Jorge hablaba, sentí como una nueva determinación crecía dentro de mí. No iba a permitir que alguien que me había traicionado tan descaradamente destruyera lo que tanto me había costado construir. Jorge redactó una demanda de divorcio en la que se especificaba infidelidad como causa principal. Incluyó las grabaciones como evidencia, así como las transacciones financieras que demostraban que Rosa había desviado fondos del hogar para financiar su aventura. Además, presentó una solicitud para que Rosa no tuviera acceso a ninguna de mis cuentas bancarias mientras el divorcio estuviera en proceso. Esto no solo la pone en una posición defensiva, dijo Jorge mientras revisaba los documentos. También la fuerza a justificar cada gasto y cada decisión que tomó durante el matrimonio. Poco después, Rosa recibió la notificación de la demanda. Su reacción no fue inesperada, furia absoluta. Me llamó varias veces, gritando, amenazando con llevarme a la ruina. Pero yo ya no estaba dispuesto a escucharla. Sabía que cada palabra que decía era una táctica para manipularme, para intentar que cediera. A medida que avanzaba el proceso, Jorge descubrió más cosas. Rosa había transferido dinero a una cuenta conjunta con su amante, Alex. Había comprado el costoso reloj que él quería y había financiado varios viajes que nunca mencionó. Todo esto se convirtió en evidencia adicional en nuestra causa. El punto culminante llegó cuando presentamos una moción para que Rosa fuera responsable de pagar la mitad de los costos del divorcio, alegando que ella había causado el rompimiento de la relación y que su conducta había sido financieramente irresponsable. Jorge fue implacable en la corte, exponiendo cada detalle con precisión quirúrgica. Rosa, por su parte, intentó defenderse alegando que yo era controlador y distante, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando llegó el día del fallo, el juez no mostró simpatía por Rosa. Dictaminó que no recibiría nada de mis bienes personales ni de mi empresa. Además, le ordenó reembolsarme parte del dinero que había desviado para su relación. Para empeorar las cosas para ella, el juez dictaminó que yo podía mantener la casa debido a mi contribución financiera mayoritaria. Cuando salimos de la sala del tribunal, Jorge me miró con una leve sonrisa. Te dije que sería complicado, pero lo logramos. Asentí, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. El camino había sido doloroso, pero al final, había recuperado el control de mi vida. Rosa no solo perdió el acceso a mi dinero, sino que también quedó expuesta por lo que realmente era, alguien que valoraba más su egoísmo que nuestra relación. Mientras firmaba los últimos documentos, me prometí a mí mismo que nunca volvería a permitir que alguien me manipulara de esa manera. La traición de Rosa me había enseñado una lección amarga, pero necesaria. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar de nuevo.